de poder experimentar ese diálogo con el Señor, de poder identificar que la necesidad que tenemos nosotros de orar, lo mencionábamos en el jueves pasado, en el programa anterior, era como una necesidad, ¿verdad? Lo comparábamos con la comida, ¿verdad? Pero realmente poder saber diferenciar entre la necesidad que tenemos, ¿verdad? De enfocarnos pues en esa comunicación íntima con Dios. Quizás, hermano Gerson, mencionar algo. Antes de hablar, y para los hermanos que nos escuchan, le mencionaba de que vamos a hablar de algunos tipos de oración a los cuales nosotros podemos buscar o a los cuales nosotros podemos acudir para hablar con Dios. Pero antes de plantear los tipos de oración, vamos a hablar de algunos elementos que debe de tener nuestra oración para que sea eficaz. Escuche bien. De hecho, mi hermano Gerson está hablando de un elemento, porque nosotros podemos orar, pero decía Santiago, el problema es que oran mal. Había algo que carecía esa oración que no les permitía conseguir lo que estaban esperando de Dios. Entonces la Biblia no dice ahí por qué oraban mal, qué era lo que estaba careciendo. Santiago no les dice, el problema de ustedes es esto y lo otro, no dice así. Por tanto, nosotros no vamos a plantear la mala manera de orar. No vamos a hablar de una oración ineficaz, sino de cómo debe de ser tu oración para que sea eficaz. Tomando eso en cuenta, vamos a hablar, antes de los tipos de oración, de algunos elementos básicos que debe tener tu oración y mi oración al momento de estar ante la presencia de Dios. Y uno de esos elementos es lo que está hablando mi hermano Gerson ahorita, es la fe. Amén, hermano Gerson. Amén, gloria a Dios. Entonces realmente al hablar de ese elemento podemos decirlo que es un elemento indispensable para tu oración, porque tú puedes pasar, meditábamos eso ayer, ¿verdad? Puedes pasar todo el día orando, pero si no tienes fe, ¿será que vas a recibir algo? Nosotros decíamos que no, porque la palabra es clara, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y en un momento Jesús les reclamaba a sus discípulos, qué generación tan incrédula, les decía, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? En un momento Jesús les reclamaba a aquellos hombres que andaban con él, que veían la manifestación de Dios y se maravillaban al ver lo que él hacía, porque les hacía falta fe. Entonces, un elemento principal, un elemento básico, si lo podríamos decir así, para que una oración sea eficaz, es que tú tengas fe. Pero tampoco podemos decir, el hermano tiene mucha fe, pero ¿qué pasa si el hermano no ora? ¿Será que va a recibir algo de Dios? No va a recibir, porque las dos van juntas, las dos van iguales, o sea, van corriendo, por decirlo así, al mismo nivel. Ni una se puede quedar de la otra, ni la otra de la otra. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que ir a la par, la fe y la oración. ¿Por qué? Porque la fe es la que va a mover, o sea, aquella persona que pase de rodillas ante la presencia del Señor. Porque me imagino yo una persona que esté orando, pero solamente por orar. ¿Y qué está esperando? Si no espera, pues, si dice su palabra, que la fe es la certeza de las cosas que no se ven, pero que se esperan. Entonces, ¿cómo es que podemos decir o diferenciar si el hermano o hermana tiene fe, pero no es capaz de mover aquella circunstancia o aquella dificultad? Entonces, y al hablar de eso, ¿verdad? Nosotros podemos ahí saber diferenciar entre rezar y orar. Son cosas muy diferentes, hermano Nelson, porque hermano Fran también, o sea, saber diferenciar de que el rezo es una repetición de palabras. Entonces, y muchas veces nosotros, ¿verdad?, decimos eso, ¿verdad? O sea, a veces un rezo no nos hace crecer tanto espiritualmente. No estoy diciendo yo que el rezo sea malo, porque hay personas que son muy devotas a la Virgen María, hay personas que son muy devotas al rosario, bendito Dios, pero
orar no es repetición de palabras, porque tú oras, espontáneamente te van saliendo las palabras que el mismo Espíritu te va transmitiendo. Entonces ahí hacemos nosotros esa diferencia entre lo que es rezar y lo que es orar. Entonces realmente nosotros saber diferenciar, hermano, lo que te queríamos decir a esta hora es que tú tienes que saber diferenciar entre lo que te está impidiendo ver la gloria de Dios. Tal vez sea tu falta de fe. En un momento aquel hombre, cuando llega donde Jesús y le dice, ¿crees que puedo hacer esto? Le dice a Jesús, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué dices? Creo, Señor, pero... ¿Por qué dices si puede? Entonces, ¿qué le dice él? Pero, Señor, creo, pero aumenta mi poca fe. Entonces, él creía, pero le hacía falta fe. Podría ser que tú estés orando. Podría ser que tú llevas meses, años orando, porque tu situación cambie, porque tu situación mejore. Y quizás no has visto el resultado de tanta oración. Y ya ha llegado un momento, mi hermano, mi hermana, en que tú has dicho, pues realmente esto no tiene sentido. Tú has dicho quizá, esto será que tendrá sentido el estar tanto orando, tanto ayunando y no ver la manifestación de Dios. ¿Es que acaso tú no existes? Le podemos decir al Señor. Entonces muchas veces decimos nosotros, es que a mí el Señor no me escucha, es que soy muy malo. Pero es que a veces, como dice el apóstol Santiago, ustedes piden, pero piden mal. Entonces lo primerito que le pedimos al Señor es, en nuestra oración, es que aumente nuestra fe. Que Él sea, que quite toda duda. Porque aquel que vacila y se parece a las olas del mar, inconstante. Entonces tú en tu oración tienes que ser constante. En que no lo recibiste hoy, viene el siguiente día y tú vuelves a pedirle al Señor. Y quizás tú no te sientes con la suficiente fe, pero llegará un momento en que tú tendrás tanta fe que lo sobrenatural se volverá tan natural que ni te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ya estás comenzando, ya has aprendido a pedirle al Señor y ya has visto la manifestación de Dios, y es la forma indicada en la que nosotros realmente es lo que te queremos transmitir a esta hora, que realmente hay una forma que sí funciona. El que tú estés orando, tienes que pedirle fe al Señor, una fe inquebrantable, una fe que aunque venga la dificultad, aunque venga el problema, aunque venga la enfermedad, tú siempre te estás diciendo, Señor, yo sé quién es mi socorro me viene del Señor. O sea, ¿de dónde me vendrá el socorro? Decía el salmista. Sabía que estaba esperando en Dios, tenía fe de que aunque la circunstancia estaba difícil, mi hermano, pero sabía que Dios lo estaba socorriendo. Entonces eso es lo que nosotros te queremos decir a esta hora. Te queremos decirte que realmente tú tienes que pedirle fe al Señor para que tu oración sea eficaz. En pocas palabras, hermano, estás orando, añádale fe a esa oración y el Señor respaldará. El siguiente elemento, hermano Frank. Sí, es bien interesante lo que estamos hablando, amigos hermanos. Y al hablar de la oración, pues creo que es un tema muy amplio, el cual creo que no lo vamos a desarrollar quizá ni en este ni en otro programa más. Pero lo importante es de que el Señor, pues nosotros a luz de su Santo Espíritu podamos enseñar algo. Y eso es importante. Y estamos hablando acerca de la oración. Había una palabra que me martillaba fuertemente y era cómo hablar con nuestro Padre. Esa parte, le voy a pedir a producción si me ayuda un poquito a bajar el sonido. Sí, se ve. Eso es importante hablar acerca de la oración. Cómo hablar con nuestro Padre. A través de las experiencias que hemos tenido, hermanos, que están aquí ustedes conmigo, si hay algo que he aprendido siempre, es que el Señor actúa de diferentes maneras en nuestra vida. A veces nos complicamos buscando o quizás adornando la oración con muchísimas palabras. Y buscamos métodos y muchísimas cosas y simplemente Dios viene y sana a los enfermos. Porque en el caso del Antiguo Testamento, en el caso del pueblo de Israel, los escribas, fariseos y todos ellos trataban la manera de adornar todo para mostrar a Dios.
Y Jesús simplemente pasó, va a decir la palabra del Señor, pasó haciendo el bien. Y hablar de la oración, vamos a tomar un ejemplo allí bien cercano, porque sé que nos están escuchando diferentes personas, padres de familia, esposos, hijos. Y Santiago exhorta fuertemente a la comunidad y le va a decir prácticamente, Santiago, el apóstol, va a decir prácticamente de que no hemos recibido nada es porque estamos pidiendo, pedimos mal. Y nuestro hermano lo decía claramente, no es porque no tienen fe, sino que el problema es porque estaban pidiendo mal. A veces, haciendo quizás un pequeño resumen, no atrevimos un presidente. A veces oramos al Señor, oramos y le preguntamos ¿por qué el Señor no me escucha? Y a veces nos peleamos con el Señor: Señor, te he pedido muchísimas cosas y no vemos respuesta de todo eso. Y a veces el problema es que quizás hace falta algo para poder arrebatarle al Señor un milagro. Y en este caso hay que ser un poquito atrevido con el Señor. Y voy a tomar este ejemplo claro para que vayamos entrando ya en esta profundidad que queremos desarrollar en ese tema. ¿Cómo hablar con nuestro Padre? Si tú vas al médico, le explicas todo lo que tú tienes paso a paso. Si te duele la cabeza, le dices al médico que te duele la cabeza para que el médico te dé una receta que pueda aliviar tu dolor. Ese mismo ejemplo con nuestro Dios. Tenemos que hablar con Dios claros y directos con Él. Lo que pedimos, porque va a decir claramente en San Marcos 11, si no me equivoco, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, si no dudan en su corazón y creen que recibirán lo que están pidiendo, eso es lo que van a obtener. El problema de veces de nosotros es, hermanos y hermanas, que a veces estamos pidiendo pero no estamos creyendo. Y va a decir el mismo apóstol que aquel que pide con duda, que no espere recibir nada. Ahora hablemos entonces, traigamos un poquito nuestra vida cotidiana. Hablemos de una madre de familia que prepara una comida, un almuerzo. Hablemos de un arroz, que va a preparar un arroz. Para que el arroz, no soy cocinero, pero allí, bueno, puedo hacer bien las sopas maruchan, me quedan bien. Un comercial ahí. El café también me queda bien. Una madre de familia, una esposa, para que el arroz le quede precioso, le quede bueno, lleva ciertos ingredientes. Ahí podemos hablar de un ingrediente, hermano Jesús, que puede llevar el arroz. Mejor hablemos del café. Hablemos del café. Dale, dígame. Podría ser, si lo quieren adornadito, pues un chile, tomatillo. Sí, hermano. Los cubitos. El arroz que es lo Yo creo que le echan cubitos, ¿verdad? Correcto. Bueno, no sé qué le echarán ahí. Vamos a preguntar a otras esposas. Sí. Que hacen un poco de cocina. Ahora, el arroz para que quede sabroso tiene que llevar varios ingredientes para que te puedas chupar los dedos y deleitar. Ahora, cuando tú vas a hablar con nuestro Padre, también es necesario llevar ciertos ingredientes. Y es lo que estamos en este momento tratando de poder desarrollar. Nuestro hermano Gerson decía, la fe, un ingrediente fundamental para la oración. Hebreo va a decir, sin fe es imposible agradarle. Pues el que pida, el que ora con fe, va a decir también la carta a los Corintios, nadie puede decir bendito sea Dios si esto no viene del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el autor principal de darnos la fe. Y a través del Espíritu Santo, cuando ministramos en él, la fe como que le pone el sello a nuestra petición. Ahora, otro elemento fundamental tiene que ser la perseverancia. Y tenemos hermano Nelson, tenemos un ejemplo bien claro en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo del 1 en adelante. Vamos a parafrasear. Nos comenta San Lucas en su Evangelio de que había un juez y también estaba lo que era una viuda. Y que esta viuda constantemente llegaba donde el juez a que le hiciera justicia. Pero este juez, va a decir San Lucas, que no le temía a Dios. Y que era malo, Pero va a decir que esta mujer insistía tanto, que en un momento el juez tomó una decisión y dijo, le haré justicia a esta mujer. En parte porque ya lo tenía afanado, hostigado, si se puede llamar así, pero en un momento le hace justicia. Y Jesús aclara esto y dice a sus apóstoles, a sus discípulos, si este juez que era malo le hizo justicia,
con cuánta mayor razón más nuestro